Bien, y cada vez son más las personas que se cuidan para no tener altos niveles de azúcar en la sangre. Y esto evidentemente para poder prevenir la diabetes, para cuidar de no ser hipertensos. Y por eso es importante el día de hoy revisar nuestra alimentación, cómo podemos realmente cuidarnos de esta forma. Hoy está con nosotros el experto en la materia, el doctor Giancarlo Fornieri. Giancarlo, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en su programa de Giros. Quizá como para ubicarnos, ¿verdad? Antes de ver qué puede ser positivo, en qué puede ser negativo, ¿verdad? O qué le sucede a nuestro cuerpo cuando consumimos demasiado azúcar, doctor. Y esta está demasiado alta en sangre. El problema básicamente de lo que sucede es que cuando elevamos o consumimos demasiada cantidad de azúcar vamos a tener mayor cantidad de calorías. Eso va a generar que subamos peso y el sobrepeso y la obesidad va a generar que combinado con factores predisponentes podamos tener diabetes tipo 2, podamos tener hipertensión arterial, podamos tener enfermedad del corazón. De todas formas, el exceso de azúcar también puede generar daños en los vasos sanguíneos y también puede generar factores de riesgo para demencia en adultos mayores, cansancio excesivo y además de problemas odontológicos, Patricia. Hasta odontológicos, imagínense ustedes. Ahora, sea por antecedentes familiares, ¿verdad? O porque ya estoy presentando problemas con ese nivel de azúcar, ¿cuál es el camino correcto? ¿Por dónde empiezo para no seguirlo cargando negativamente? Bueno, cuando ya hay un problema en que ya está un antecedente familiar, o ya hay problemas de que el azúcar está en el límite. Entonces, lo que se necesita es primero acudir al médico y al nutricionista para averiguar qué es lo que está sucediendo y establecer un plan de control. Pero la otra es educarnos, que es casualmente lo que estamos haciendo el día de hoy. Sobre todo entender que los azúcares son la primera fuente de energía y la principal del cuerpo, pero que debe representar el 50% del total de las calorías diarias por día. Y resulta que el tema es que hay que diferenciar cuáles son los azúcares o los carbohidratos que se absorben más rápidamente y cuáles son los que se absorben más lentamente. Y a eso quería llegar, doctor, y precisamente arranquemos en esta mesa, quizá usted dándonos las recomendaciones con respecto a vegetales y a frutas que efectivamente nos pueden hacer ese jaque en el azúcar, ¿verdad? Ayudarnos de una manera positiva. Tenemos la ventaja que en esta verdulería que hicimos aquí en Giros, tenemos vegetales escogidos que no son harinosos, son realmente bajos en calorías, bajos en carbohidratos, y eso nos permite que podamos inclusive prescribirlos en una forma más libre, que cuando ya son vegetales harinosos como la papa, la yuca, el quisque, el ñampí, que ya necesitamos, y el camote, que ya se necesita una restricción más controlada. La otra es que tenemos diferentes tipos de frutas que vamos a ver más adelante, unas que tienen un mayor impacto en los niveles de elevación del azúcar y otros que tienen una elevación menor, y eso es lo que vamos a ir poco a poco explicando a continuación. El tema es que existen algunas frutas. ¿Cuáles serían las frutas adecuadas? Las más adecuadas son las que tienen mayor cantidad de fibra. Ok, ¿cuáles son, doctor? Un ejemplo, por ejemplo, sería la guayaba. Vean esta guayaba, que están divinas. Esas guayabas son verdes, divinas. Ajá. Estas las podríamos, cuando uno habla de una porción de fruta, por ejemplo, en estas guayabas, ¿cuántas podríamos consumir a diario, por ejemplo? Bueno, es importante que eso debe establecerse de una manera controlada y nutricional y va a depender mucho de la cantidad de ejercicio que haga la persona, pero lo más recomendable son de 2 a 3 porciones de fruta por día. En total, ok. A grosso modo. Además de la guayaba, ¿cuál podríamos sumarle en esta lista? Por ejemplo, las ciruelas es otra muy buena alternativa, las manzanas también es otra muy buena alternativa. No importa qué tipo de manzana, si es roja o es verde. Principalmente no hay tanta diferencia, esta puede ser aceptada en cualquier forma. Lo importante es que se respete 2 a 3 porciones por día. Ok, entonces hablábamos de guayabas, ciruelas, manzanas, ¿qué otra, doctor? Hay otras como las peras también que son de bajo índice glicémico, también tenemos otras frutas como la naranja, que es bastante rica en fibra y eso nos da una potencialidad muy importante en cuanto a que no suba rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Ok, si repasamos, por ejemplo, porque ahí vemos que tenemos en esta mesa mucho banano, de repente me pregunto si se puede o no sumar a esta lista. Sí se puede, el banano sí se puede, lo que pasa es que hay que diferenciar entre el banano criollo y el banano de exportación, ¿verdad? Entonces, ¿hace la gran diferencia, doctor? El banano criollo, que es más pequeñito, sería una porción, el banano de exportación sí ya habría que partirlo pero la mitad. Por el tamaño, no por el contenido. Pero por el contenido no hay tanto problema. O sea, en un banano como estos podríamos decir que son 2 porciones.
Sí, exactamente, porque ya es un banano exportación, un banano criollo que sería más pequeñito, en el cual sí tendríamos que tener un control más a nivel de la porción. Ok, entonces mejor cobremos chiquititos porque uno se lo quiere comer todo generalmente, ¿verdad? De aquí las frutas, ¿Qué Patricia, pasa con la papaya? Que más impactan a nivel de índice glicémico, que es la velocidad en que el azúcar se eleva en sangre a través de un alimento, son en este caso la papaya. ¿De verdad? Y la sandía, que tienen menos cantidad de fibra. Entonces, la idea y lo más importante aquí es entender que la fibra, entre más fibra tenga la fruta, es mucho más saludable. Y eso es una de las cosas más importantes que debemos aprender. Y sobre todo la sandía y la papaya tenemos que tener un poco más de cuidado porque tienen menos cantidad de fibra, son más líquidas y esto puede rápidamente elevar los niveles de azúcar. Esto no tiene nada que ver, digamos, con el tema calórico. ¿Es una cosa o sí? Tiene que ver más con el hecho de que produce una elevación más rápida de los niveles de azúcar y eso va a estresar o a hacer un sobreesfuerzo del páncreas, que es el productor de insulina que va a controlar el azúcar y eso lo va a forzar más. Bien, entonces hay que tenerle más cuidado. Más cuidado en esta mesa de todo lo que vimos, papaya y sandía. Ahora repasemos vegetales, doctor. De los vegetales que tenemos acá, la ventaja de todos los que traímos es que hay mucho verde. Es mucho verde y son vegetales que no son harinosos, es decir, que tienen menos aporte calórico y menos cantidad de azúcar. Eso nos da una ventaja bastante importante para la recomendación más libre, y sobre todo en personas que tienen ya problemas de azúcar en sangre o que tienen algún problema de diabetes ya diagnosticada. La gran mayoría de estos vegetales que ustedes ven de color verde tienen una alta cantidad de vitaminas, de minerales y también tienen algunos poderes a nivel de cantidad de fibra que puede ayudar al estreñimiento, otros que pueden reducir los niveles de colesterol en sangre, otros que tienen un poder antioxidante muy importante. Es decir, estos vegetales que tenemos aquí de recomendación son bastante recomendados para la... Chile dulce, doctor. Por acá vemos chile dulce, vemos ajito, vemos honguitos. Vemos palmito, por ejemplo. Vemos espinaca, por ejemplo. Todos estos alimentos tienen alguna potencialidad importante. Por ejemplo, el hongo, los palmitos también tienen un potencial a nivel de estimular el sistema de defensa, el sistema inmunológico. Eso es muy importante. Claro. Los ajos como un sistema antiséptico, igual que el chile, que tiene grandes cantidades de vitamina, la espinaca, grandes cantidades de fibra, poderes antioxidantes. Vemos la lechuga, vemos la mostaza, vemos la acelga, que tienen grandes propiedades a nivel de reducción de colesterol y mucha cantidad de fibra. Es decir, este verdulería que traemos es bastante Ahora, saludable. Por aquí tenemos también, ¿verdad? Estos mini repollitos. Que le decimos coles de Bruselas. Coles de Bruselas, correcto. Tenemos cebolla, tenemos el brócoli, la coliflor, la alcachofa. En el caso de estos vegetales, ¿qué tan buenos son? Son buenísimos. Por ejemplo, la alcachofa tiene un poder importante en reducción de los niveles de colesterol en sangre como un tratamiento complementario, natural. La berenjena, por ejemplo, es botánicamente considerada una fruta, aunque la tenemos acá presentada y tiene muy bajo poder o muy bajo potencial calórico y es muy recomendable en personas con diabetes porque no tiende a elevar muy rápidamente los niveles de azúcar. Los coles de Bruselas hay altos en antioxidantes, la cebolla inclusive tiene un poder antiséptico, antimicrobiano para infecciones virales y ya vimos que el brócoli y la coliflor altos niveles de vitaminas, minerales y sirve para subir las defensas y el poder antioxidante que tiene. Estamos muy bien equilibrados en esta mesa, Patricia, y eso es un gran ejemplo de lo que tenemos a ustedes que enseñarles como demostración. Nada más para terminar, doctora, ¿el cuerpo nos avisa en algún momento que los niveles de azúcar están subiendo o es que lo debemos de controlar a nivel de exámenes, básicamente? Lo más importante es que, lamentablemente, el cuerpo cuando avisa de un problema de azúcar es porque ya está muy descontrolada. Normalmente, cuando ya tenemos visión borrosa, sequedad de boca, hambre, cuando ya tenemos pérdida de peso involuntaria, tenemos esa orinadera propia de esas elevaciones de azúcar, usualmente ya están por niveles por arriba de 200. Y ya probablemente ya en ese caso ya la persona ya requiere tratamiento, ya tiene un diagnóstico de diabetes. Entonces el tema más preocupante es que normalmente no nos avisa en forma temprana, por eso insistimos a las personas en controlarse adecuadamente en un plan preventivo a nivel nutricional y a nivel médico para entonces tener un tamizaje, una detección temprana, porque esto no nos avisa y parece algo que tenemos que tomar en cuenta. Pasa mucho como la presión arterial también, que nos avisa ya cuando está muy elevada. Entonces, ojo con eso y prevengamos cualquier tipo de riesgo con este tema y esta complicación como es la diabetes. Con esta excelente reflexión le agradezco, doctor, por haber venido a compartir con nosotros. Muchísimas gracias.
Y muy contentos porque además nuestras tierras arrojan esta cantidad de alimentos tan ricos que nos ayudan a alimentarnos de manera correcta. Feliz día, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Compañeros.